Buenos días, la clase de hoy está apuntada a ver distintos aminoácidos que más allá de su función clásica, plástica y constructora, son precursores de otras sustancias de gran importancia biológica. Por ejemplo, hoy vamos a ver que a partir de aminoácidos se pueden sintetizar catecolaminas, neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, hormonas, también sustancias como la melatonina, como la melanina, histamina y algunas otras. Bueno, vamos a comenzar por la fenilalanina. Como ya saben, es un aminoácido aromático esencial. Tiene en su composición el anillo bencénico o aromático, que es lo que lo hace esencial, ya que nuestro organismo no puede sintetizarlo por sí solo. Y es por eso que tenemos que ingerirlo por dieta y es por eso que es esencial. Comenzamos por acá arriba de la diapositiva para ver cómo es el metabolismo de la fenilalanina y qué derivados importantes va a generar. La fenilalanina, en primer lugar, tiene como vía principal convertirse en tirosina. Este es su destino principal. Y la tirosina es un aminoácido de tipo no esencial, que también tiene en su estructura el anillo bencénico, pero es no esencial porque se sintetiza a partir de uno que sí lo es, a partir de un esencial. Entonces, fenilalanina se va a convertir en tirosina mediante una hidroxilación, le pego un grupo alcohol, un oxidrilo, ahora más abajo vamos a desglosar un poco más ese paso, y una vez que tengo tirosina, miren la cantidad de sustancias que se pueden sintetizar a partir de ella. Por un lado, función clásica que es la de síntesis de proteínas tisulares. La tirosina, por ser un aminoácido, va a formar parte de las proteínas, es decir, va a cumplir su función plástica constructora de tejidos. También a partir de tirosina puedo sintetizar melanina. A partir de tirosina voy a fabricar este pigmento que va a dar coloración a la piel, al pelo, a los ojos. A partir de tirosina también puedo sintetizar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Recuerden que las hemos nombrado ya, la adrenalina sobre todo, que actuaba en situaciones de estrés, como por ejemplo en situación de actividad física, era un importante regulador. También podemos sintetizar hormonas tiroideas T3 y T4 a partir de tirosina. Y por último tenemos fumarato y acetoacetato, que son los productos de excreción, los productos de degradación, lo que llamamos catabolitos de productos de degradación de la fenilalanina y de la tirosina. Seguramente les suenan estos nombres. Fumarato, que es intermediario de Krebs, es decir, que puede incorporarse a Krebs y dar energía, y el acetoacetato, que es uno de los 3 cuerpos cetónicos que habíamos visto y que puede, en situaciones de ayuno, en este caso, en ayunos muy prolongados, a partir de tirosina, dar cuerpos cetónicos. Fíjense qué variedad en las sustancias que se pueden sintetizar a partir de tirosina. Imagínense si esta hidroxilación de fenilalanina a tirosina falla, cuántas sustancias se encontrarían disminuidas, cuántas sustancias no se podrían sintetizar. De hecho, esto pasa y es una enfermedad que vamos a ver en breve. Como dijimos recién, la vía principal que sigue la fenilalanina es la de transformarse en tirosina, pero también hay una vía secundaria que en situaciones normales ocurre muy poco y es esta que tenemos acá, que es que la fenilalanina se transforme en fenilpiruvato. La fenilalanina convirtiéndose en fenilpiruvato es una transaminación. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la clase pasada? Cómo los aminoácidos se transaminaban y le daban su grupo amino a un cetoácido, que siempre era el alfa-cetoglutarato, decíamos. Este fenilpiruvato, que es la fenilalanina transaminada, esta fenilalanina que se sacó de encima su grupo amino, puede seguir 2 caminos. O se convierte en fenillactato mediante una reducción, o se transforma en fenilacetato por medio de una oxidación. Fíjense que en el primer caso, el que cede los hidrógenos va a ser el NADH
Y en el segundo caso, en la oxidación, el NAD va a ser quien va a recibir esas H's. Como siempre les digo, cuando el sustrato se reduce, el cofactor se oxida y viceversa. Bueno, ahora veamos qué es lo que ocurre en el pasaje de fenilalanina a tirosina. Desglosemos ese paso principal. Aminoácido esencial, fenilalanina, convirtiéndose en aminoácido no esencial, tirosina. Como dijimos recién, es un proceso de hidroxilación y la enzima encargada de esta hidroxilación es la fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima que se encuentra acá, que es una enzima hepática, esta hidroxilación va a ocurrir en el hígado, es el sitio tisular. Y como siempre, el nombre de la enzima nos ayuda a darnos cuenta cuál es la función que cumple. Fenilalanina hidroxilada se va a convertir en tirosina. La carencia genética de esta enzima va a generar una enfermedad que ya hemos nombrado en varias ocasiones, que es la fenilcetonuria. Para que esta enzima actúe, para que la fenilalanina hidroxilasa actúe, es necesaria la acción de otras dos enzimas, primero, que van a ser las encargadas de sintetizar un cofactor que va a trabajar para la enzima principal, para la fenilalanina hidroxilasa. Este cofactor se va a sintetizar a partir de GTP, aquí lo tenemos, a partir de GTP, que habíamos dicho que eran enlaces fosfatos de alta energía, decíamos que era igual que un ATP, pero en este caso su función no tiene nada que ver con la obtención de energía. En este caso, mediante la acción de una enzima, este GTP se va a transformar en DH2 o dihidroxibiopterina y a su vez este se va a reducir a tetrahidroxibiopterina o BH4. Una vez que tenemos el cofactor reducido, es decir, el BH4, recién ahí va a poder actuar la enzima clave, que es la fenilalanina hidroxilasa. La enzima principal, que es la fenilalanina hidroxilasa, es la única que tienen que recordar, la única que tienen que estudiar, pero sí quiero que se acuerden que para que esta funcione, antes tuvieron que actuar otras dos enzimas, no importa su nombre, que van a sintetizar el cofactor, que es el BH4. Yo recién les decía que la carencia de esta enzima clave de la fenilalanina hidroxilasa, generaba una enfermedad que era la fenilcetonuria. Van a ver más adelante, en otra asignatura, seguramente en segundo año, en fisiopatología infantojuvenil, que hay un conjunto de enfermedades denominadas hiperfenilalaniniemias. Esta palabra, como su nombre lo indica, es aumento de fenilalanina en sangre. Y dentro de este grupo de enfermedades tenemos a las llamadas hiperfenilalaniniemias benignas. El nombre benigna viene no de que son inofensivas para la salud, sino de que son tratables por dieta. Y después tenemos a las hiperfenilalaniniemias malignas, que el nombre maligna viene de que no son tratables por dieta y en este caso tienen una baja expectativa de vida. En el primer grupo, en el grupo de las hiperfenilalaniniemias benignas, vamos a ubicar a la fenilcetonuria. Esta enfermedad que, como ya dijimos, es a causa de la falla de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y dentro de las hiperfenilalaniniemias malignas, se llaman así solamente, no hay ningún subtipo, son a causa de la falla de las otras dos enzimas que nombramos antes, las enzimas que se encargaban de sintetizar al cofactor. Las que nos van a importar a nosotros como nutricionistas son las hiperfenilalaniniemias benignas, que son las que son tratables por dieta. Y de hecho, el tratamiento nutricional que hacemos nosotros como nutricionistas es el pilar fundamental del tratamiento de estos pacientes. Veamos ahora qué pasaría si falla la enzima clave, la fenilalanina hidroxilasa, es decir,
qué pasa en el organismo de un paciente con fenilcetonuria. Entonces, veamos, por un lado tenemos a la fenilalanina, que quiere ser transformada en tirosina, pero en el medio tenemos un bloqueo. Tenemos a la enzima fenilalanina hidroxilasa que no funciona como corresponde. Hay un déficit total o parcial. Si se bloquea el pasaje, como siempre que tengo un bloqueo en una enzima, voy a tener acumulación de sustrato de un lado, es decir, mucha fenilalanina de un lado, y poco producto, es decir, menos cantidad de tirosina, porque la fenilalanina no se pudo transformar en tirosina. Ambas, tanto la carencia de producto como el exceso en el sustrato, van a generar consecuencias negativas. Veamos, a ver, por carencia de producto, es decir, bajos niveles de tirosina, voy a tener una disminución en la síntesis de proteínas tisulares. Además voy a tener una disminución en la síntesis de melanina. Estos pacientes van a tener como característica principal tez blanca, ojos claros, el pelo rubio. Se dice que en estos pacientes hay una hipopigmentación justamente por bajas concentraciones de melanina. Es más, en algunos casos estos nenes se confunden con nenes albinos, tienen apariencia muy similar a ellos. También tenemos una disminución en la síntesis de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Esto, como decíamos antes, son 3 neurotransmisores importantísimos que sirven, que tienen la función de responder, por ejemplo, a situaciones de estrés, de actividad física. Esto sí va a ser grave y en donde podemos empezar a pensar en consecuencias a nivel del sistema nervioso central. Va a haber una disminución en la síntesis de hormonas tiroides, pacientes que pueden cursar con hipotiroidismo justamente por falta de estas hormonas, de T3 y de T4. Y también van a estar disminuidos la producción de fumarato y de acetoacetato, que eran los catabolitos de la tirosina. Por otro lado, tenemos problemas por el exceso de sustrato, que no puede ser transformado. Mucha fenilalanina que no pudo ser transformada en tirosina. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una vía secundaria? Vuelvo a la diapositiva anterior. Esta vía secundaria, que era la de la transaminación, que era fenilalanina convirtiéndose en fenilpiruvato. Este fenilpiruvato que se podía transformar en fenillactato o fenilacetato. Si la enzima fenilalanina hidroxilasa no funciona, esta vía obviamente va a estar aumentada. La vía secundaria se va a ver aumentada y va a ser la vía principal. Estas sustancias van a comenzar a aumentar en sangre y en orina también, y tienen la particularidad de que van a dar un olor muy característico tanto en el sudor como en la orina. La bibliografía habla de un olor muy particular que se genera, que es un olor mohoso o olor a ratón. Es muy clásico en estos pacientes y muy despectivo también llamarlo de esa forma, pero así es como aparece en la bibliografía. Es muy clásico en estos pacientes que tengan un olor muy particular. Además de ese olor desagradable que genera la acumulación de estas sustancias, el exceso de estas sustancias en la piel, también van a generar irritación, son irritantes de la piel y van a generar dermatitis en algunos casos. A su vez, este fenilpiruvato, que venía de la transaminación de la fenilalanina, va a competir a nivel del sistema nervioso central con el piruvato por ejemplo que puede venir de la glucólisis. Recuerden cuál era el destino final del piruvato. El piruvato se transformaba en acetil-CoA, luego entraba Krebs y luego daba energía. Al tener un competidor del piruvato, el fenilpiruvato va a disminuir la energía a nivel del sistema nervioso central. Es algo similar a lo que ocurría cuando hablábamos de encefalopatía hepática, con la diferencia que en este caso la velocidad de Krebs disminuye no por falta de intermediarios, sino por falta de piruvato. Si no tengo energía suficiente, las neuronas van a comenzar a morir. Esta es una de las causas por las cuales comenzamos a hablar de afección a nivel del sistema nervioso central.
Otra de las causas que afectan el sistema nervioso central es lo que nombramos recién, que es la disminución en la producción de catecolaminas. Y una tercera causa que termina de empeorar aún más el cuadro neurológico es que la fenilalanina, que se encuentra aumentada en sangre, porque no se pudo convertir en tirosina, va a atravesar la barrera hematoencefálica, que todavía en niños no está formada. Piensen que esta es una enfermedad que aparece en los primeros días de vida. Y esta fenilalanina en exceso atraviesa barrera hematoencefálica y va a generar toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Entonces, repasamos. 3 causas que afectan a nivel del sistema nervioso central, además del resto de las consecuencias. A nivel del sistema nervioso central tengo una disminución de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Aumento del fenilpiruvato, que compite a nivel del sistema nervioso central con el piruvato clásico y afecta la obtención de energía en el cerebro. Y la tercera, fenilalanina, que aumentada en sangre atraviesa la barrera hematoencefálica y lesiona, y es tóxica a nivel del sistema nervioso central. Los síntomas relacionados con esta afección son retraso mental severo, de hasta un 50%, un retraso mental grave, y esto es irreversible. Una vez que el daño está hecho ya no hay vuelta atrás. También los síntomas relacionados con las consecuencias a nivel del sistema nervioso central se encuentran rasgos autistas. En algunos casos estos chicos pueden ser mal diagnosticados, se tratan como chicos autistas, cuando en realidad no lo son, y el comportamiento justamente viene de esta toxicidad a nivel del sistema nervioso central. Además, hay convulsiones que en algunos casos también se confunden con rasgos epilépticos, y microcefalia. El tratamiento dietético va a tener 3 pilares fundamentales. En primer lugar, hay una restricción de alimentos con alto contenido de fenilalanina, entre los que se encuentran carnes de todo tipo, vaca, pollo, pescado, huevos, leches y todos los derivados de origen animal. También se va a limitar el consumo de legumbres, frutos secos, productos que contengan ciertas harinas que son altas en proteínas. Si nos ponemos a pensar, la dieta de estos pacientes es muy similar a una dieta vegana. Principalmente está basada en frutas y verduras y alimentos que son especialmente diseñados para esta enfermedad. Hay alimentos que se generan libres o muy bajos en fenilalanina puntualmente para estos pacientes. En segundo lugar, va a haber una administración de fórmulas especiales que son diseñadas a partir de aminoácidos libres y son con el aporte nulo de fenilalanina, libres de fenilalanina, y además se va a suplementar la dieta con tirosina, que, como ya saben, se va a convertir la tirosina en un aminoácido esencial en estos casos. El tratamiento de estos pacientes debe empezar lo antes posible. Piensen que esto es correr contrarreloj. Principalmente antes del mes de vida ya estos nenes deben estar con una dieta libre de fenilalanina, para evitar justamente la aparición de toda la sintomatología que hay a nivel del sistema nervioso central, que luego va a ser irreversible. En la Argentina, desde 1994, es obligatorio por ley en todo el territorio nacional la toma de una muestra de sangre a todos los bebés al momento del alta de la maternidad, con el fin, obviamente, de detectar concentraciones elevadas de fenilalanina en sangre. Esta prueba se hace antes del alta y no inmediatamente después del parto, para justamente darle tiempo al bebé a que ingiera a través de la leche materna, a través de la leche de la mamá, fenilalanina, y en el caso de que no la pueda metabolizar de forma correcta, de que padezca la enfermedad, se pueda detectar en sangre. Esta toma de sangre se hace a través del test de Guthrie o pesquisa neonatal y consiste en el pinchacito del talón del bebé. Se junta la muestra de sangre en un papel absorbente, como vemos acá en la imagen, y se manda a analizar.
Este test no solo va a permitir la detección de la fenilcetonuria, sino que también detecta enfermedades que requieren de un diagnóstico precoz, que requieren de un tratamiento inmediato, como lo hace así la fenilcetonuria, como lo requiere la fenilcetonuria. Entre las enfermedades que se detectan está la fibrosis quística, el hipotiroidismo congénito, la galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, también tenemos al déficit de biotinidasa, hay otra enfermedad llamada retinopatía del prematuro, Chagas también se dosa en este test, y sífilis. Sífilis es otra de las enfermedades que se dosan. Los niños con resultados de prueba de pesquisa anormales son enviados a centros especializados en esta enfermedad, por ejemplo, a la Fundación Endocrinológica Infantil, o FEI, se lo conoce así. Al Hospital Garrahan también tiene un centro especializado en fenilcetonuria. El Hospital de Niños de La Plata también. Y hay otros centros, que no son muchos, pero también hay otros centros en la Argentina especializados en este tema. La incidencia de esta enfermedad en la Argentina es de 1 cada 10 a 12.000 nacidos vivos. Es muy poco frecuente. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: 1 de cada 50 personas son portadoras del gen. Eso sí realmente es bastante frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad es una enfermedad genética de tipo autosómica recesiva, y esto significa que cualquiera de nosotros podría tener el gen y no saberlo y no expresar la enfermedad. Pero si justo esa persona que es portadora del gen tiene un hijo con otro portador del gen, tienen un 25% de posibilidades de tener un hijo con fenilcetonuria. Desde el descubrimiento de la enfermedad, hace ya muchos años, hace ya casi 90 años, desde 1930 aproximadamente que se descubrió la enfermedad, el único tratamiento, como les decía, es el tratamiento dietoterápico. No hay fármacos que traten esta enfermedad. Yo creo que algo ya les había contado. Mi trabajo de tesis para recibirme de licenciada en nutrición fue acerca de esta enfermedad y acerca de los nuevos tratamientos que fueron surgiendo desde que se descubrió la enfermedad hasta la actualidad. Si bien se hicieron muchos avances y se diseñaron muchos alimentos que ayudan a mejorar la sintomatología de esta enfermedad, solamente hay un fármaco que es BH4 sintetizado en laboratorio. Solamente existe ese fármaco, pero no todos los pacientes son reactivos al tratamiento con este fármaco. Un porcentaje muy pequeño de personas con fenilcetonuria funcionan con este medicamento. Y la administración de este medicamento no permite la liberación total en la dieta, sino que flexibiliza un poquito la terapia nutricional, pero no la reemplaza por completo. Entonces, el tratamiento y el pilar fundamental del tratamiento de esta enfermedad sigue siendo la dieta y sigue dependiendo de nosotros, nutricionistas, para poder llevarla a cabo. Bien, pasemos al catabolismo ahora de la fenilalanina. Dijimos que los productos finales eran el fumarato, que lo encontramos por acá, y el acetoacetato. En esta diapositiva vemos el paso a paso de cómo se va degradando las enzimas que intervienen, que no tenemos que saberlas, los productos intermedios que tampoco tenemos que recordar. Solamente de esta diapositiva me interesa contarles y que recuerden que puede fallar alguna de otras estas enzimas que intervienen en el catabolismo de la fenilalanina y que producen otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, las tirosinemias, que tenemos tirosinemias de tipo neonatal, tipo 1, tipo 2. Y la que quiero contarles más precisamente es la alcaptonuria, así se llama la enfermedad. Y en este caso lo que falla es la enzima que rompe el anillo bencénico, la enzima encargada de desarmar el anillo. Y esta enzima, que es la homogentísica oxidasa, es la encargada de romper el anillo bencénico y convertirlo en una sustancia lineal. Si esta enzima no está, se comienza a acumular
esta sustancia que es el ácido homogentísico, y esta sustancia se va a acumular en primer lugar en articulaciones y esto va a generar mucho dolor. Es una enfermedad que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y además esta sustancia se va a eliminar por orina. La particularidad que tiene esta sustancia es que al entrar en contacto con la luz se va a tornar de color muy oscuro. Y esto hace que la orina de aquella persona que tenga esta enfermedad sea de color muy oscuro, muy intenso, casi negra. Esta sustancia lleva el nombre de alcaptona y de ahí viene el nombre de la enfermedad alcaptonuria, que es alcaptona presente en orina. La alcaptonuria, al igual que la fenilcetonuria y las distintas variedades de tirosinemia, son todas enfermedades de tipo genéticas relacionadas con el metabolismo de la fenilalanina. Continuamos con fenilalanina. Ahora vamos a ver cómo es el metabolismo de las catecolaminas. Recién las nombramos, son 3. También son derivadas de la fenilalanina que se convierte en tirosina y tirosina que se convierte en catecolaminas. Tanto a nivel del sistema nervioso central como en médula suprarrenal podemos sintetizar catecolaminas. A partir de tirosina, esta puede hidroxilarse, es decir, incorporar un alcohol y convertirse en dopa. Y este dopa va a ser precursor de cualquiera de las 3 catecolaminas. Dopa puede decarboxilarse, es decir, perder un carbono y convertirse en dopamina, primer neurotransmisor, primera catecolamina. A su vez, esta dopamina puede hidroxilarse y convertirse en noradrenalina, segunda catecolamina. Y esta noradrenalina puede metilarse, incorporar un metilo y convertirse en adrenalina. Fíjense que la síntesis de las 3 catecolaminas van a estar unificadas en una misma vía. Una vía que unifica a las 3. Una va a ser precursora de la otra. ¿Cuál de las 3 voy a sintetizar? Eso va a depender, como siempre les digo, del requerimiento de la célula. Respecto al catabolismo de las catecolaminas, hay 2 sustancias o catabolitos que vamos a nombrar. Por un lado tenemos al ácido vainillín mandélico y por otro lado tenemos al ácido homovainillínico. Fíjense que las enzimas encargadas del catabolismo de estas 3 sustancias son 2. Por un lado es la COMT o COMT y por otro lado las MAO. No importa su significado, simplemente son siglas, no tienen por qué saberlo, yo se los cuento para el que le interesa. COMT significa catecolometiltransferasa y MAO significa monoaciloxidasa. Como siempre, su nombre nos va a hablar de la función que cumplen. Con respecto a las MAO, quiero que las recuerden porque existen medicamentos, existen fármacos que van a inhibir la acción de esta enzima, que inhiben a la MAO. Estos medicamentos van a llevar el nombre de IMAO, justamente porque inhiben la acción de la enzima monoaciloxidasa. ¿Para qué se utilizan estos fármacos? Justamente para evitar o para retrasar la degradación, el catabolismo de las catecolaminas. Si yo alargo la vida útil de una catecolamina, si extiendo su duración, voy a extender también sus efectos. Estos fármacos se utilizan en pacientes con problemas de depresión nerviosa, por ejemplo. Se dice que en verdad estos fármacos en un primer momento no se diseñaron con el fin de tratar la depresión nerviosa, sino que se crearon con el fin de administrárselos a los soldados en la guerra de Vietnam. ¿Para qué? Para mantener a los soldados en estado de alerta durante más tiempo, mientras estaban obviamente en las batallas. Por su efecto de mantener el estado de excitación, el estado de alerta que generan por el aumento de los neurotransmisores, de la vida útil de estos neurotransmisores.
Piensen que la adrenalina, la noradrenalina, son sustancias que se liberan en situaciones de estrés, que nos permiten huir si nos están corriendo o defendernos en situaciones que nos pongan en peligro. Por último, les cuento algo sobre estos catabolitos, el ácido vainilla-mandélico y el ácido homovainillínico. Se los llama así porque químicamente hablando tienen una estructura muy parecida, muy similar a la vainillina, que es la vainillina es la sustancia que utilizamos en gastronomía para saborizar los postres, para dar sabor a vainilla a los diferentes alimentos. Hay un conjunto de tumores denominados feocromocitomas, que son tumores benignos de la cavidad abdominal y que son productores de catecolaminas. Son tumores ectópicos, esto significa que están fuera de lugar, en un lugar donde no deberían, como cuando hablamos, por ejemplo, de embarazos ectópicos, es la misma aplicación al término ectópico. Y son ectópicos porque producen sustancias, en este caso catecolaminas, en sitios no esperados. Ahora bien, si yo tengo un tumor hipersecretor de catecolaminas en donde no debería, voy a ver aumentado no solo la síntesis de catecolaminas, los niveles de catecolaminas en sangre, sino que también voy a tener aumentados sus catabolitos. Estos catabolitos se eliminan por orina, así que van a estar aumentados, van a estar presentes en orina en aumento también. Cuando se sospecha de esta enfermedad, cuando se sospecha que un paciente tiene un feocromocitoma y se quiere dosar este catabolito en orina, previamente se debe hacer una restricción en la dieta, una restricción en el consumo de cualquier alimento que pueda contener vainillina. ¿Para qué? Para evitar que esta sustancia, la vainillina que está en los alimentos, interfiera y confunda el diagnóstico. Hay muchos alimentos que contienen vainillina, que ni nos imaginábamos, además de los que están fabricados por la industria, además de los alimentos procesados, hay alimentos naturales que contienen vainillina, como por ejemplo la banana. Así que en estos casos hay que tener mucho cuidado y conocer qué alimentos contienen estas sustancias para evitar administrarlos mientras se está estudiando alguno de estos tumores. Continuamos con las catecolaminas y vamos a hablar de una enfermedad relacionada con una de ellas, que es el Parkinson. Esta es una enfermedad de la cual no se conoce el origen, no se sabe por qué comienza, por qué se desarrolla, y es una enfermedad crónica y progresiva, de la cual no hay cura. ¿Qué es el Parkinson? Seguramente algo de esto habrán hablado en anatomía. Hay una parte del cerebro, una zona que se llama mesencéfalo, que es esta imagen que tenemos por acá arriba. Este es el mesencéfalo y sobre el mesencéfalo se encuentra la sustancia nigra, que es esta zona más pigmentada que vemos por aquí. Bueno, en este lugar, en la sustancia nigra del mesencéfalo, es donde se sintetiza la dopamina. En los pacientes con Parkinson se puede observar, mediante estudios de imágenes, que esta sustancia negra comienza a deteriorarse, que comienza a desvanecerse, con lo cual se comienza a sintetizar menos dopamina. Cuando se produce la reducción en la síntesis de dopamina, cuando esta reducción en la síntesis alcanza un 80% aproximadamente, es cuando comienzan los síntomas típicos que se relacionan con el Parkinson. La disminución en la síntesis de dopamina genera lo siguiente. No sé si han escuchado hablar de la acetilcolina, que es otro neurotransmisor que interviene en la transmisión del impulso nervioso. En situaciones normales, en personas sanas, hay un equilibrio entre la acetilcolina y la dopamina. La dopamina, como ya saben, es estimulante y la acetilcolina funciona como un regulador de la dopamina. Cuando ese equilibrio entre acetilcolina y dopamina se rompe por el déficit que se genera en la producción de dopamina, comienzan los problemas de motricidad, principalmente de motricidad fina. En un paciente con Parkinson vamos a ver que hay movimientos muy bruscos y movimientos poco fluidos. Esto se debe a que hay un aumento
en la rigidez y un desequilibrio entre la relación esta de acetilcolina y dopamina. Si entre ellas no están moduladas, no hay un equilibrio adecuado, aumenta la rigidez y el temblor típico que se da en estas personas no es más que un proceso en el cual hay rigidez, más rigidez, más rigidez. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es, en primer lugar, con dopa o carbidopa, que son precursores, como dijimos antes, de la dopamina. Se administra dopa y no dopamina porque la dopamina no logra atravesar la barrera hematoencefálica y la dopa sí. Y además de administración de dopa, lo que se hace es administrar drogas anticolinérgicas, drogas que inhiben la síntesis de acetilcolina, justamente para ayudar a este equilibrio que tiene que haber entre dopamina y acetilcolina. Por un lado, inhibo a una y por otro, aumento la producción de otra. Bueno, hasta acá llegamos con lo que sería la primera parte de la clase, la primera parte que está relacionada toda con lo que sería derivados de la fenilalanina.